¿Qué tal? Sean todos cordialmente bienvenidos a su canal Tipia Lab Escuela de Fotografía y a este nuevo episodio de En la clase con el profe Mario. Soy Mario Nieto, fotógrafo profesional y especialista en fotografía química y alternativa. Y el día de hoy vamos a ver cámaras de 35 milímetros. Vamos a hablar de distintos tipos, modelos, etc. Todo lo que usted siempre quiso averiguar sobre estos maravillosos equipos y que nunca le dijeron, vamos a verlo aquí mismo. Bueno, en este momento se está viviendo algo maravilloso en la fotografía y es un resurgimiento de la fotografía analógica o análoga. Un resurgimiento que para los más jóvenes pues es un descubrimiento de todo un universo maravilloso, y para quienes de pronto tienen algo de nostalgia, volver otra vez a esta forma maravillosa de hacer imágenes con la luz, con película, con químicos, volver a toda esta magia del cuarto oscuro. Y la entrada para llegar a todo esto es una cámara, y qué mejor que las cámaras de 35 milímetros. Es este formato el que ha sido totalmente globalizado y que gracias a él muchos de nosotros nos hemos vinculado por primera vez a la fotografía. Entonces, empecemos. La primera y tal vez más sencilla cámara con la que de pronto podemos contar, que a veces se encuentra en tiendas, en mercados de pulgas o incluso en un anaquel o en un cuarto de San Alejo en la casa, son las cámaras compactas. Estas cámaras compactas tienen una gran característica y es su simpleza a la hora de trabajar. Muchas veces, incluso en Estados Unidos, a este tipo de cámaras las llaman point and shoot, traducido apunta y dispare, porque realmente la operación resulta siendo tan sencilla como simplemente esto, apunta y dispara. Estas cámaras tienen algo muy bueno y algo un poco no tan bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es precisamente esa simpleza. Yo cargo una película, cierro, le pongo pilas y disparo. Listo. Si la cámara siente, si el exposímetro de la cámara siente que hay muy poca luz, activa el flash. Si hay demasiada luz, lo siento, no hay nada que hacer. Por eso, tal vez nuestros padres o abuelos, cuando iban a revelar estos rollos, les entregaban un número reducido de fotos y uno decía, con un rollo de 36 fotos, mira, te salieron 12, te salieron 15, te salieron 20. Porque estas cámaras no permiten mayor manipulación ni mayor control. Pero si no tienes mucho conocimiento, es una excelente forma de poderte vincular a empezar a disparar con rollo y tener un poco esa emoción de no saber exactamente cómo van a quedar las cosas. Y además, cuando te entreguen tus fotos reveladas, o por qué no, si tú aprendes a revelar, pues empezar a descubrir qué pasó en ese momento en el que hiciste clic. Otro tipo de cámaras que nos podemos encontrar fácilmente, por ejemplo, en los mercados de las pulgas y en estos sitios donde hay artículos viejos, son cámaras de este estilo, que son una especie de cámara compacta, pero un poco más avanzada. Son estas cámaras vintage o retro, como esta, que es la Olympus Pen, y estas cámaras tienen una particularidad. Digamos que estarían en una escala evolutiva como un peldaño un poco más arriba de las cámaras compactas, porque estas me dejan tener algo de control. Entonces, cámaras como estas tienen la opción de, por ejemplo, poder manipular el anillo de diafragma, ¿sí? Entonces, me permiten a mí seleccionar el anillo de diafragma y en este caso, por ejemplo, puedo cambiar la sensibilidad. Todo eso está pasando en el objetivo, en el lente de la cámara, están esos controles. Y tengo una especie de foco rústico, ¿sí? No es ese foco, digamos, suave, fluido, sino es más bien como unos clics donde yo puedo seleccionar, digamos, como entre una forma muy rústica de si estoy trabajando algo cercano, algo a una media distancia, o si voy a hacer de pronto un paisaje, ¿sí? Estas cámaras, vale la pena explicar algo bastante interesante, es que si se ve en la parte, este anillo que rodea el lente, esta parte de acá que se ve como un cristal esmerilado, ¿cierto? Esto, curiosamente, es el exposímetro de estas cámaras, ¿sí? Esto es un exposímetro que funciona sin pilas, sino a partir de una reacción química, ¿sí? Son fotoceldas, generalmente son selenoides, que dan esa lectura de la luz a la cámara y la cámara pues asume si tiene, dependiendo del ISO que yo le ponga, la exposición correcta.
¿Qué es lo lindo de estas cámaras? Lo bueno es que son sumamente compactas, tienen un look vintage espectacular y particularmente con la Olympus Pen vale la pena hablar de algo. Esta cámara es una de las que genera mayor dolores de cabeza y confusión entre los diferentes formatos. ¿Por qué? Porque cuando la destapamos, observamos que el tamaño del frame, es decir, el tamaño de la imagen, es exactamente medio fotograma de 35 milímetros, ¿sí? De ahí que a estas cámaras las conocen coloquialmente como cámaras de medio formato. Y esto es lo que genera la mayor confusión porque en fotografía hablamos de un formato superior al de 35 milímetros, que es el formato medio. Entonces puede sonar tonto, pero esta confusión de palabras de medio formato y formato medio son dos cosas completamente diferentes. Entonces en una cámara de estas, lo curioso es que si yo monto un rollo de 36 exposiciones, realmente la duplico y tengo 72 exposiciones. ¿Qué es lo malo de estas cámaras? Resulta que este tipo de exposímetro funciona de forma, digámoslo, eterna, entre comillas, hasta que haya un desgaste. Entonces, ¿qué sucede? Que en el mercado es muy común encontrarlas ya con un exposímetro, digamos, averiado o deteriorado, lo que va a ser muy difícil que yo pueda obtener correctas exposiciones con esta cámara. Si está en perfecto estado, esto es un juguete para salir para cualquier parte porque realmente son bien compactas, tamaño bolsillo. El siguiente modelo, y tal vez el más conocido de todos, es el modelo Reflex, el sistema Reflex. ¿Cuáles son estas cámaras? Las cámaras Reflex, también llamadas SLR, Single Lens Reflex, es lo que significa SLR, son las cámaras reflex de un solo objetivo. Son las más conocidas a nivel mundial. Son estas cámaras, tal vez las más perseguidas, y las que en su momento difundieron la fotografía por todo el mundo. ¿Ok? ¿Por qué reciben ese nombre? ¿Por qué se llaman reflex? Estas cámaras tienen una particularidad. Primero, óptica intercambiable. Entonces podemos cambiar el objetivo y las llamamos reflex porque resulta que tienen un espejito que está detrás del lente y ese espejo está ubicado a 45 grados. ¿Qué hace eso? La luz entra a través del objetivo, pega en el espejo, rebota y en la parte de arriba hay una especie como de pantalla que se recibe el nombre de pentaprisma y lo que hace es dirigir la luz a través del visor. Entonces cuando yo estoy viendo a través del visor de esta cámara, estoy viendo exactamente lo que está viendo el objetivo. Entonces, ¿qué sucede con estas cámaras? Esto puede sonar de pronto un poco tonto hoy en día, pero resulta que si comparamos con las cámaras anteriores, con la cámara compacta o con la cámara, digamos, compacta como la Olympus, estas cámaras tienen una ventanita como visor. Entonces yo simplemente estoy viendo a través de una ventanita y estoy presumiendo qué es lo que va a salir en la foto. En cambio aquí yo sí tengo un control, porque estoy viendo exactamente con el ángulo, con la visión, tal cual, lo que voy a fotografiar. ¿Ok? Ahora, estas cámaras son las que le dan origen a las cámaras profesionales, ¿sí? Que hablamos hoy en día, digitales. Pues recordemos, técnicamente una cámara digital de hoy en día recibe el nombre, las más conocidas, DSLR, que es simplemente Digital Single Lens Reflex, cámaras reflex de un solo objetivo digitales, basadas exactamente en este mismo modelo. Ahora, con estas cámaras también pasan varias cosas. Primero, estas cámaras son las que gestan esa guerra que está hasta nuestros días en fotografía digital entre las dos cámaras, las dos marcas, los dos fabricantes más conocidos, Canon, Nikon, ¿ok? Y pues aquí tenemos una de pronto no tan mundialmente conocida, pero excelente equipo, que son las Pentax. También me encanta porque es un poco más pequeña. Y una de las virtudes y de las grandes ventajas que tienen estas cámaras es que estas cámaras, al ser de óptica intercambiable, se convierten y se constituyen en un equipo sumamente versátil. Entonces, ¿qué pasa? Yo retiro mi objetivo y puedo cambiar a una forma completamente diferente, a un ángulo de visión completamente distinto, como en este caso, por ejemplo, un objetivo zoom que va desde angular a tele. Entonces se vuelve un equipo supremamente versátil
para trabajar en múltiples circunstancias, y esto pues es lo que ha dado, digamos, ese auge a nivel mundial de este tipo de cámaras, o mejor dicho, le dio en el siglo pasado ese auge a estas cámaras, y que hoy en día los grandes entusiastas de la fotografía pues las persiguen tanto, ¿ok? Pero estas no son las únicas cámaras. Esto no es la única cámara que hay de 35 milímetros. Primero, vale la pena decir algo. Con estas cámaras reflex, resulta que a veces, por un poquitico de desconocimiento de la historia, no toda cámara reflex de 35 milímetros, ojo, no toda cámara reflex de 35 milímetros es una viejera mecánica antigua. ¿A qué me refiero? A que se produjeron cámaras reflex, obviamente análogas, tan de un solo objetivo, cámaras reflex análogas, pero hasta relativamente casi finales de siglo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cámaras electrónicas, ojo con eso, electrónicas, no tienen el sistema de arrastre de la palanquita, ¿sí? Que nosotros pues tanto hemos conocido, donde pasamos, corremos, pasamos, sino que tenemos un sistema electrónico. Esto también genera una confusión, y pues si quieren podemos, dejen en los comentarios y hablamos un poco sobre esto. Genera una confusión porque es que hay vendedores de equipos que confunden a los neófitos y les dicen que les están vendiendo una cámara análoga digital. Perdón, pero eso es carreta. O es análoga o analógica o es digital, pero no es ambas vainas, ¿sí? No pueden ser las dos cosas. Entonces, este tipo de cámaras son electrónicas. La forma correcta es decir que son electrónicas, donde su arrastre es automático, ¿ok? Y estas cámaras particularmente despistan mucho, sobre todo a los neófitos, porque tienen el look tal cual como una cámara digital. Entonces, algunas de ellas incluso semejan una cámara digital de alta gama, y resulta que son cámaras analógicas. Pero estas no son las únicas cámaras que hay. Mucha gente se queda con esto y dice, sí, claro, cámara reflex, cámara a la que yo le cambio los objetivos, cámara que dispara, mi película de 35 milímetros y ya. Pero resulta que cuando nos vamos de pronto a un mercado de las pulgas, o cuando tenemos la posibilidad de ver libros y ver otro tipo de modelos de cámaras, nos despistamos un poco con otro tipo de cámaras que vale la pena mencionar. Estas cámaras son las cámaras de telémetro, y tal vez son las más incomprendidas. ¿Qué es esto de las cámaras de telémetro? Las cámaras de telémetro tienen una particularidad. Primero, algunas, unas y otras no, esta por ejemplo no lo tiene, no tiene la posibilidad de la óptica intercambiable. Yo no le puedo quitar el lente, ¿sí? O sea, está fijo a la cámara. Pero entonces, ¿qué es esto del telémetro? El telémetro es un sistema de enfoque, ¿sí? Esto, lamentablemente, como mucho en los avances fotográficos, pues esto viene de la industria militar. Pero, ¿en qué consiste el telémetro? Para decirlo de una forma sencilla, es un sistema mediante el cual, a través de un prisma y de dos, digamos, entradas de luz, yo tengo una superposición de imagen. Entonces, en el visor de la cámara, realmente yo miro, ¿cierto? Y este visor puede confundirse con el visor de una cámara compacta. ¿Por qué? Porque al no ser reflex, yo no estoy viendo lo que está viendo el objetivo. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está la gran diferencia? El sistema de telémetro es el sistema que me permite a mí enfocar de una forma muy precisa. Porque si yo observo por el visor, en toda la mitad del encuadre voy a ver un recuadro, un círculo, depende del modelo de la cámara, un pedazo de la imagen en otro color, y va a haber una especie de imagen fantasma. Cuando yo tengo mi anillo de enfoque y le presto atención a este pequeño recuadro que tiene otro color, cuando yo estoy enfocando, resulta que me doy cuenta que esa imagen fantasma se corre y hay un momento donde se alinea con la imagen principal. Ahí tenemos foco total, ¿sí? Ahí es cuando está enfocada la imagen. ¿Qué es lo que sucede? Que una cámara de telémetro resulta teniendo prestaciones de una cámara como una reflex,
en sentido de tener una posibilidad de trabajo completamente profesional, donde yo decido todos los aspectos de la exposición, en la mayoría de los modelos, en algunos modelos, en otros no, pero tengo esa posibilidad de decidir el enfoque, decidir aspectos de la exposición, y resulta que al no tener espejo, en el momento en el que yo disparo la cámara, se da una gran diferencia, y es que en la cámara reflex, cuando se dispara, el espejo debe subir completamente para dejar pasar la luz. Y ese momento en el que se sube el espejo genera una vibración, una patadita, ¿sí? Entonces hay cámaras que incluso ese retroceso, esa patada, pues realmente logra sacudir la cámara lo suficiente para evitar que yo pueda trabajar en tiempos de obturación muy largos, o como lo quieran llamar, velocidades de obturación. Algunos hablan de velocidades, otros hablan de tiempos. Eso es un tema más idiomático, pero bueno, eso es tema para otra discusión. Pero realmente, cuando vamos a trabajar con un tiempo de obturación muy largo, tenemos ese problema de trepidación, de que quede movida la cámara. La cámara no, perdón, la foto, ¿cierto? Y resulta que gran parte de esos problemas de trepidación se dan precisamente por esa vibración del espejo. Pues las cámaras de telémetro, al no tener espejo, no vibran y también resultan siendo más silenciosas. Esta, que me encanta, es una cámara, técnicamente pues pertenece a mi esposa, pero es una Yashica Electro 35. Hoy en día se están poniendo muy de moda, mucha gente le gusta mucho este look de estas cámaras, son excelentes, están dotadas de una óptica japonesa de alta gama y muy pura. Entonces realmente son equipos que tienen lo necesario para producir imágenes de altísima calidad. Ahora, teniendo en cuenta este tipo de modelos de las cámaras de telémetro, encontramos otras rarezas. Por ejemplo, hablando de cámaras con las que se ha escrito la historia, pero que no fueron tan conocidas, hay cámaras como esta. Miren esto es un unicornio. Este tipo de cámaras no se conocen tanto. Esta es la Argus C3. Y esta es una cámara bastante curiosa. Realmente exige un poco para poderla trabajar. Es una cámara de telémetro, tiene un sistema de cierre que semeja las cámaras submarinas, como la famosa Nikonos, que tiene un sello casi que hermético. Entonces esta recuerda un poco ese tipo de cámaras, queda completamente sellada y despista un poco su manipulación. Tiene su dial de tiempos o velocidades a este lado, tiene este dial de acá que me permite enfocar, y sobre el objetivo tengo la posibilidad de cambiar mi apertura de diafragma. Ahora, estas cámaras son bastante curiosas porque estas cámaras, por ejemplo, estuvieron en la Segunda Guerra Mundial cuando los aliados entraron a Alemania. Vale la pena que ustedes revisen, por ejemplo, el trabajo de un gran fotógrafo, Tony Vaccaro, hecho con esta cámara. Impresionante. Pero digamos que no es la cámara para un novato, a menos que la pasión le permita entrar en la dinámica de la operación, porque estas cámaras, las Argus, se operan de una forma completamente diferente, pero también tiene ese sistema de telémetro. Entonces me permite a mí enfocar con esta imagen fantasma, ¿ok? Largos. Por otra parte, cuando nos ubicamos más o menos hacia la década de los años 70, tenemos un compendio de cámaras que hoy en día están ganando muchísima popularidad, y son las cámaras de telémetro. Bueno, por si las moscas, el término en inglés de telémetro es rangefinder. Y las cámaras de telémetro de los años 70 tienen una particularidad y hoy en día están siendo muy perseguidas, y es que son modelos supremamente compactos. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, esta Canon. Esta serie llamada Canonet. Canon tiene modelos Canonet
tiene diferentes modelos, tiene como 3 o 4 modelos de este tipo de cámaras. Estas cámaras, dentro de ese rango de las cámaras compactas, son cámaras de telémetro compactas, pero particularmente en el caso de esta Canon, junto con otros modelos, tienen la posibilidad de tener un funcionamiento completamente manual. Entonces, en estas cámaras, claro que están dotadas de exposímetro, claro que yo puedo manipular la sensibilidad ISO, pero por ejemplo, en caso de que yo tuviera esta cámara, pero no le estuviera funcionando el exposímetro, yo podría medir por otro medio, supongamos un exposímetro externo, supongamos otra cámara, supongamos mi cámara digital. Yo podría medir con esta cámara la luz y aquí con esta cámara mecánicamente simplemente poner la exposición, tiempo de exposición, apertura de diafragma, y tengo una cámara que es mucho más compacta que una cámara común y silvestre de 35 milímetros reflex. Además, muchas de ellas tienen esta como pestaña que está ubicada en el objetivo, que me permite a mí un enfoque rápido. Ahora, si nos remitimos a estas cámaras, a las cámaras de telémetro, resulta y nos encontraremos con que muchas de las grandes fotografías de la historia y muchos de esos grandes maestros de la fotografía se apoyaron en las bondades de estos equipos, las cámaras de telémetro, y entre ellas destaca una, tal vez la joya de la corona para quienes son bien curiosos con los equipos, para quienes gustan de lo más exclusivo. Resulta que cuando uno está entrando en este mundo de la fotografía, y particularmente en el 35 milímetros, uno siente que todo está reducido a un mundo muy pequeño de 2 marcas, Canon, Nikon. Y cuando uno empieza a estudiar a grandes maestros de la fotografía, surge otro contendiente, que no lo llamaría contendiente porque tal vez aquí llegamos a otro nivel, llegamos a un nivel de exclusividad, pero también asimismo de una increíble simpleza. Cámaras que literalmente son obras de arte, joyas. Hoy para ustedes tengo la gran satisfacción, el gran placer de presentarles una de esas joyas. La Leica M6. Digo Leica porque, pues bueno, vale la pena decir un poco eso. Resulta que con el tema de las marcas y los nombres de las marcas también se suscita mucho con respecto a la pronunciación. En este caso, pues bueno, esta cámara es de origen alemán y en Alemania el diptongo EI se lee AI. Entonces, de verdad, la forma correcta de nombrarlas son las cámaras Leica. Y esta, particularmente, la M6, es una cámara que, curiosamente, a pesar de ese look tan retro, tan, no sé, podríamos decir que años 50 tal vez, es una cámara completamente moderna. Cuando vemos una cámara de estas, fácilmente nos dejamos llevar por ese look viejo, antiguo, y uno juraría que está ante una pieza de colección. Realmente sí es una pieza de colección, pero no por las razones que ustedes están pensando, no porque sea algo antiguo. Estas cámaras realmente se producen, bueno, esta la M6 se produjo hasta hace relativamente poco, pero Leica sigue produciendo cámaras análogas de 35 milímetros de telémetro, y estas son las cámaras que usaron fotógrafos maestros, grandes maestros de la fotografía, como Cartier-Bresson, como Robert Doisneau. Estos fotógrafos increíbles que desnudaron de alguna manera a la sociedad. Ellos trabajaban cámaras de este tipo. Y estas cámaras, digamos que son la cúspide en ese punto evolutivo, pero sorprende que es un equipo completamente manual. Completamente manual, ¿sí? En el caso de la M6, lo único que hay electrónico, y eso es el exposímetro. Y el exposímetro es la cosa más sencilla de este mundo, donde simplemente son un par de flechitas y un puntico, y listo, eso es todo. ¿Por qué son las mejores cámaras del mundo? Bueno, eso valdría la pena discutirlo en otra oportunidad, pero en este caso quería simplemente mostrarles la cámara
de telémetro de 35 milímetros por excelencia, ¿sí? La Leica M6. Tal vez tiene el telémetro más brillante, donde enfocar, cuando uno se acostumbra a enfocar con este sistema de la imagen encima de la otra, sorprende que este visor resulta siendo supremamente luminoso. Entonces, en condiciones muy adversas de luz, sí, yo sé, los fotógrafos tenemos que tener muy buenos ojos y tenemos que ver muy bien, pero no nos digamos mentiras, hay momentos donde por cansancio, por estar en un ambiente difícil, por estar en un ambiente muy oscuro, dudamos si estamos enfocando, ¿sí? Y con un equipo completamente manual, pues digamos que tenemos encima toda la responsabilidad de si la foto realmente está quedando nítida o no. Y sorprende la increíble claridad de este tipo de visor y de este tipo de sistema de enfoque, ¿sí? Donde realmente o enfocas, no hay de otro, o sea, no tienes pierde. Y tenemos la óptica, que pues aquí sí les digo, chicos, ¿qué necesitamos para hacer, por lo menos desde un punto de vista técnico, mejores fotos? Básicamente 3 cosas. Un sistema de obturación preciso, que básicamente todas las cámaras lo tienen. Un buen soporte, un soporte que reciba esa luz. Hoy en día cualquier película realmente es un soporte idóneo para recibir la luz. Y el mejor cristal mineral más puro que tú puedas tener como lente, como objetivo. Y eso es lo que sucede con estas cámaras. Bueno, chicos, espero les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo y que se den cuenta que este maravilloso mundo de la fotografía análoga y este mundo, este universo del 35 milímetros es muchísimo más amplio. Hoy quise compartir con ustedes este tipo de cámaras, sin embargo, hay muchos más modelos, hay mucho que investigar y mucho que descubrir y redescubrir. Por favor, si les gustó este video, como quieran, pónganle like, pónganle manito arriba o como sea que le digan ustedes en sus países. Suscríbanse al canal, activen la campanita para estar pendiente de nuevas ediciones de En la Clase con Profe Mario. Soy Mario Nieto, muchísimas gracias y cualquier duda, pregunta, por favor coméntenos. Coméntenos si les gustó, qué quieren que de pronto tratemos, qué quieren que de pronto hablemos en futuros videos y estamos pendientes, los leemos. Hasta pronto. Chao, chao.